Abran conmigo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 3. Solamente ese versículo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3. Es curioso lo que se lee ahí, pero yo he tenido palabra del Señor para ustedes basándome en este texto bíblico. La Biblia dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás que estaban con él dijeron, también iremos contigo a la pesca. Recuerdo, hermanos, que hace años, cierto día me sentía melancólico. Ese día no tenía ganas de nada. Ese es un día que me marcó a mí hace bastantes años. ¿Qué hacer para escapar de ese sentimiento de melancolía, de aburrimiento? Entonces tuve una idea. ¿Por qué no voy a la Catedral J. Beche a participar de su culto? Hace muchos años que no iba a ese gran templo. Era día jueves y partí al culto de la Catedral J. Beche. Cuando llegué, el templo, siendo día jueves, ese gigantesco templo ya estaba casi lleno. Entonces busqué asiento lo más adelante posible y comenzó el culto. El típico culto pentecostal, pero esa iglesia tiene un gran grupo instrumental. Empezaron a sonar los mandolinos, las guitarras, las acordeones, resonaban acompañando al vibrante coro de los hermanos y hermanas que cantaban. Un himno, me llamó mucho la atención el himno porque yo no lo había escuchado nunca. Y el himno aludía al Capitán Jesús en parte de su letra. Pero lo que más me impresionó fue un hombre anciano que estaba de pie cantando a voz en cuello, con la mano en la frente, cuadrándose ante su Capitán Jesús. Con qué emoción cantaba. Allí me di cuenta que el Espíritu Santo puso el sentimiento en mí para que vaya a ese culto. ¿Saben por qué? Porque al ver a ese anciano cantando y cuadrado ante su Capitán Jesús, porque la letra hablaba del Capitán Jesús, entonces yo me emocioné y el hielo de mi alma se derritió de inmediato. Se fue la melancolía, me animé, tuve gozo y me uní a adorar a Dios en medio del fuego pentecostal. A veces todos nos enfrentamos a un panorama que no es el mejor. En esas ocasiones quisiéramos escapar a cualquier lugar, a algún lugar para distraernos un poco. Seguramente en estos días a muchos nos ha pasado aquello. Así es como yo me imagino los sentimientos del apóstol Pedro en esa ocasión a la cual se refiere el apóstol Juan en su evangelio. Yo me imagino a Pedro triste, melancólico, aburrido en esa casa donde estaba junto a otros discípulos. Ellos, los apóstoles del Señor, estaban acostumbrados a la presencia física permanente de Jesús. Durante más de 3 años habían estado en persona, físicamente con Jesús. Pero ahora Jesucristo murió, al tercer día resucitó, ellos ya lo habían visto. Sin embargo, Jesucristo se hacía invisible porque su cuerpo estaba glorificado, aparecía y desaparecía, y ya no era lo mismo. Ya no tenían a Jesús en persona físicamente. Y yo comprendo entonces al apóstol Pedro por sus sentimientos encontrados. Estaban con él el apóstol Tomás,
Natanael, Juan, Jacobo y otros 2 discípulos. Entonces Pedro dijo, voy a pescar. Como queriendo decir, me voy a distraer un poco. Voy a escapar de estos sentimientos encontrados. Yo lo veo así, hermanos y hermanas, a Pedro cuando hizo esa declaración, voy a pescar. A ti y a mí nos ha pasado aquello. Y a lo mejor a alguno de ustedes le está pasando aquello ahora en estos momentos. Un día donde no tienes ganas de nada. Un día donde estás desanimado. Es un aburrimiento que pesa sobre ti, que te arrellana ahí en tu sillón con esa carga que te aplasta por tus sentimientos encontrados. Un amigo que todos ustedes conocen, Adolfo Cárcamo, hace años, cuando quedó viudo, pasó el tiempo y un día conversó conmigo. Me dijo, ¿sabes, Rubén? La soledad me ha afectado mucho. Extraño mucho a mi esposa, a la Erna. Me siento tan solo y tan triste. Te quiero contar un testimonio. Una de esas noches me acosté tan triste, tan solo, con mi soledad quemándome. Y en esa noche tuve un sueño muy hermoso. Vino Jesús en el sueño y me abrazó y me dijo, no quiero que estés más triste. Y en esos momentos, al despertar fui animado y un gran gozo me abrazó. Tú quieres escapar muchas veces igual que Pedro. Voy a pescar. Eso es escapismo y nos pasa a todos. Sus condiscípulos, los que acompañaban a Pedro, también sentían lo mismo y le dijeron a Pedro, vamos a ir contigo a pescar. Hermanos, para remate pasaron toda aquella noche y no pescaron absolutamente nada. Me imagino la frustración de esos hombres que los tensionó aún más porque no pescaron nada. Te puedo ver a ti, mujer, haciendo tus cosas. Te puedo ver a ti, mujer, arreglando tu cama, limpiando tu piso, pelando papas, cortando carne para hacer tu comida, pero con ese sin razón dentro de tu ser, con ese sentimiento de vacío, de soledad, que nada lo puede llenar. Te puedo ver a ti, hombre, con muchos pensamientos en tu cabeza, que dices, no avanzo nada, no puedo lograr lo que quiero. Te puedo ver a ti. Y tú tienes sentimientos encontrados. Tu panorama no es el mejor. Tengo una palabra para ti que cambiará tu panorama en este día. Tengo una palabra para ti. Esa palabra es, Jesús está contigo. Aunque no lo ves, aunque no lo sientes, Jesús está contigo allí. Te quiero recomendar que por la fe veas a Jesús como lo vio Moisés, porque la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Escúchame, si tú por tu fe puedes ver al invisible, harás lo imposible, porque la Biblia dice, todo es posible para aquel que cree. Pedro estaba desganado, queriendo escapar de su desánimo. Dijo ante sus condiscípulos, voy a pescar. Los otros parece que estaban en la misma, porque le respondieron, nosotros también vamos contigo. Y partieron esos toscos hombres con manos curtidas, con rostros curtidos a su antiguo oficio, porque Pedro, Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo, eran pescadores por oficio. Pero esos hombres, hermanos y hermanas, esos hombres, esos apóstoles, pertenecían a Jesucristo. Lo mismo que tú y yo pertenecemos a Jesucristo. Esos hombres ya no veían a Jesucristo como durante más de 3 años. Lo habían visto físicamente en persona. Tampoco tú y yo
Vemos a Jesucristo en persona. Oh, gloria a Dios. Pero eso de ninguna manera significa que Él no esté con sus seguidores. Al contrario, Él está muy atento a lo que nos pasa, a lo que te pasa a ti, a lo que me pasa a mí. Y Él nos mira con ternura, nos mira con amor. Y Él desde lo invisible te quiere decir, me quiere decir, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo no te he desamparado. Le pasó a ellos esa noche. Para mí fue una de las noches más oscuras de su vida. Pedro, triste, melancólico, con sentimientos encontrados, sin ningún panorama, salió de esa casa diciendo, voy a pescar. Los otros también lo siguieron. Tenían ganas de distraerse, de pescar, sacar peces. Pero para mí, esa noche fue una de sus noches oscuras, porque no pescaron absolutamente nada. Estaban frustrados. Más frustración todavía, como nos pasa a todos nosotros. Y entonces ya era de madrugada y estaba amaneciendo cuando miraron para la playa y algo raro. Allá a la orilla de la playa, allá a la orilla del mar, había un personaje. Y ese personaje les habló, les preguntó, hijitos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron desde la barca, no hemos pescado nada. Y él les dijo, lancen la red a la derecha y sacarán. Ellos lo hicieron. Y cuando trataron de sacar, la red venía tan pesada que se rompía. Y entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor Pedro, es el Señor Pedro. Y entonces Pedro, que por motivo de la pesca se había quitado sus principales ropas, se las volvió a poner y se lanzó al agua y los demás lo siguieron. Cuando llegaron a la orilla, el Señor había hecho fuego, tenía un pez sobre las brasas y tenía pan para compartir con ellos. Les dijo, hijitos, han pescado, a ver, muéstrenme. Y ellos contaron los peces, eran 153. Entonces los pusieron a cocer y Jesús les dijo, vengan y coman conmigo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué le cuesta al Señor? ¿Qué le cuesta al Señor ayudarnos en aquello que nos parece tan difícil? ¿Qué le cuesta al Señor ayudarnos en aquello que nos parece tan difícil? Con su presencia todo cambia. Yo les pido que piensen un poquito en la fascinación de sus discípulos. Estaba con ellos, había resucitado. El Señor vive, está con nosotros. Él estaba con ellos. Con su presencia todo cambia. Yo sé que su presencia está contigo, está conmigo, aunque no lo veas en tus sentimientos encontrados. Él está contigo y está conmigo. El Señor después se hizo invisible nuevamente, desapareció porque Él tenía un cuerpo glorificado, aparecía y desaparecía. Pero el Señor con esto les dijo, yo voy a estar siempre con ustedes. Y aunque ellos no lo veían ni lo sentían, sabía que Jesús caminaba en lo invisible con ellos. El Señor está contigo, hermana. Hermano, el Señor está contigo en lo invisible. Él dice en su palabra, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con mi presencia, con mi ánimo, con la palabra de mi justicia. Bendito sea Dios con la diestra de mi justicia. El Señor, dice la Biblia, guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Yo persevero con mi pensamiento cada día, cada noche en el Señor, y el Señor me va a guardar y les va a guardar a ustedes y nos va a bendecir siempre. Hermanas y hermanos queridos, que esta palabra los bendiga, que esta palabra los renueve. Cristo está con ustedes. Hay días donde nuestro panorama no es el mejor. Eso les pasará, eso me pasará. Pero nunca se olviden que ese Señor que desde la playa dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? Ese Señor que les dijo, lancen la red a la derecha. Ese Señor está con ustedes.
Él nos alimenta, Él nos da su bendición. A veces nuestras noches pueden ser más oscuras que nunca, nuestros días pueden ser lóbregos, caliginosos, pero ese día espiritualmente Dios está con nosotros. Bendigo, alabo y glorifico su todopoderoso nombre.